Reconozco que el vídeo de hoy viene cargado con un montón de cosas, técnicas variadas, diferentes, nunca vistas hasta ahora en el canal. ¿Queréis saber cómo he preparado estos preciosos detalles? Acompañadme. ¡Comenzamos! Todas las mezclas de resina que vamos a utilizar en el vídeo de hoy serán con la resina normal de Resin Pro, en un porcentaje de 100 producto A, 60 producto B. Pesamos y mezclamos durante aproximadamente 3 minutos, dejamos reposar un poco para eliminar la mayor parte de burbujas y después podremos ir incorporando diferentes pigmentos. Este proceso es bastante repetitivo en diferentes vídeos que hemos visto anteriormente en el canal y por ello no me voy a entretener en el paso a paso. La resina y pigmentos que estamos utilizando para el vídeo de hoy son de la web Resin Pro. Os dejaré como siempre los enlaces abajo en la cajita de información del vídeo y un código de descuento para vuestras posibles compras. La idea de este proyecto es poder utilizar las impresiones que conseguimos con la mini impresora que vimos el lunes. En papel térmico adhesivo transparente he realizado diferentes composiciones con los nombres que voy a utilizar en este proyecto. La idea surge un poco porque no tengo un plotter de corte o máquina tan fabulosa como las que existen en el mercado, tipo Cricut y similar. Creo que con esta nueva incorporación voy a solventar, de momento, algunos de los proyectos que tengo en mente, como por ejemplo personalizar algunos llaveros con resina. El primer molde que voy a rellenar es este pequeño huesito. Separo una pequeña cantidad de resina de la mezcla y vamos a teñirla con un color azul neón en polvo y unas gotitas de blanco. Este último color opaco, color fan. Mezclaremos bien y antes de rellenar el molde voy a utilizar el aceite silicónico que me enviaron en el último pedido, especial para cuidar y proteger nuestros moldes y que las piezas a la hora de desmoldar salgan con mayor facilidad, que no nos pase y ocurra como hace unos meses. Vertemos la mezcla, explotamos las posibles burbujas de la resina pasando una fuente de calor por encima, en este caso un pequeño mechero, y dejamos que esta mezcla polimerice. Con los restos de esta mezcla de color podemos seguir rellenando los moldes tal cual o incluso ir añadiéndole diferentes materiales, como en este caso escamas Glitter Galaxy en color blanco. Y rellenaré hasta acabarlo un pequeño molde con letras. Paso a realizar nuevos colores y mezclas con lo que nos queda de resina. De nuevo voy a realizar letras, esta vez sobre un nuevo molde. El anterior quedó completamente destrozado. Como hemos visto hace un momentito, voy a protegerlo y cuidar la silicona, extendiendo con la yema del dedo esa gotita de aceite silicónico por todos los bordes e interior para después poder desmoldar adecuadamente. Para la primera mezcla, blanco y morado, colores opacos, color fan, sin ninguna otra mezcla. Muy raro en mí no añadirle purpurina. No os preocupéis, en la segunda mezcla únicamente incluiré escamas Glitter Galaxy y purpurina en un tono turquesa. Iré vertiendo ambos colores en cada una de las letras que deseo realizar en este tutorial. A, P, J e Y. Pasamos un soplete por encima de cada una de estas letras y dejamos que cure o polimerice junto con el pequeño huesito y mini letras que habíamos realizado anteriormente. Con algo de resina que me sigue quedando, hago una mezcla de color con naranja y relleno una capita muy fina sobre la E. Vamos a verter una segunda capa de resina sobre estos moldes, por tanto no necesitamos que la capa de resina esté curada por completo, pero sí que nos permita manipularla. Han pasado aproximadamente 8 horas desde que vertí la primera. Ya puedo tocar por encima un poco cada una de estas siluetas. Es hora de realizar el proyecto que vengo a contaros en el vídeo de hoy. Y comienzo por mi pequeño Bubu, el pug más mimado del mundo mundial.
Recorto la impresión o etiqueta al tamaño adecuado, que entre dentro de la silueta. Retiro el papel posterior protector y ajusto en el medio de la resina. Este mismo proceso lo realizaré con los diferentes nombres que tengo impresos. El primero, qué egocéntrica, el mío. Un Yolanda con un pequeñito logotipo de YouTube que vimos en la review de este lunes. Y con una nueva mezcla de resina vamos a cubrir estas etiquetas. Comienzo por el hueso. Vierto una pequeña cantidad y no me he vuelto loca. No, estáis viendo bien. Voy a colocarle en las esquinas unas piezas chiquititas de fimo con forma de frutas. Y es que a nuestro Carlino le encantan. Así que este es, además, otro pequeño homenaje. Una rodaja de kiwi, una de pomelo y después, ya fuera de cámara, antes de que esto empiece a curar, le incluyo una fresa. Sobre la Y vierto inicialmente una capa de resina transparente y a última hora decido incluirle un poquito de purpurina para darle un toque especial. El resultado, ya lo veréis después, me gusta, pero quizás enturbia un poco esa impresión del nombre. Porque como ya sabéis, los que habéis realizado proyectos en resina, la purpurina campa a sus anchas y se mueve libremente en la superficie. Es súper complicado que se mantenga en las esquinas, allí donde yo quería en concreto que estuviera. Por último, una lentejuela con forma de estrella y una pequeña flor de cimo. Y pasamos a las otras 3 letras, que las realizaremos de forma completamente diferente. Para empezar, voy a extenderles una capa con color por encima de la que ya tienen. Sobre la P, resina con color negro Color Fan, un poquito de pigmento plata y una gotita de purpurina. Sobre la J, este último color, el negro, y además una nueva mezcla con blanco, plata y purpurina. Al principio me paso vertiendo estas resinas y se desborda un poco sobre la superficie. Retiraré con calma el exceso y lo bueno de este tipo de resina y los moldes es que además de ser autonivelante, esta vuelve hacia el interior y ya veréis después que no me queda casi ninguna rebaba. Aquí no se desperdicia nada, voy rellenando otras letras con estos restos de colores que acabamos de realizar. Sobre la mezcla blanca añado purpurina en color magenta o fucsia fuerte y vierto sobre la A. Con el último resto de mezcla de resina, azul neón y purpurina, y voy a intentar realizar sobre 2 de las letras un efecto marmoleado. Tras rellenar la letra E, que era la que más hueco tenía, voy dejando caer unas pequeñas gotas de esta mezcla de color azul sobre la J y la A. Y la muevo levemente creando un efecto veteado, que se vayan integrando los 2 o 3 colores de estas letras. Y después veremos si realmente conseguimos ese efecto marmoleado o no. Dejamos pasar el tiempo necesario para que estas nuevas mezclas curen o polimericen y continuamos con este proyecto. Lo primero será desmoldar todas las piezas. El hueso ha quedado perfecto. Y menuda diferencia. Ahora puedo sacar cada una de las letras sin pelearme ni llevarme el disgusto porque se hayan quedado pegadas al molde. Los acabados son diferentes en base a la capa de resina que hemos vertido por el lado opuesto, si es clara, en el caso de la A, que es blanco, o negro, en el caso de la P. Si nos queda alguna rebaba o resto de resina en los bordes, los podemos retirar con mucho cuidado, ayudándonos de un bisturí o cuchilla afilada. Todas ellas me gustan muchísimo. Creo que tanto en la J como en la A he conseguido ese efecto con un aire marmoleado que quería. El negro de la P es muy elegante y le da un toque muy especial a la letra. Pero aquí no acaba la cosa. Vamos a continuar maquillando estas letras.
Para ello voy a utilizar en este caso resina UV. He sacado la lámpara de luz ultravioleta necesaria para este tipo de trabajos, la resina y las etiquetas con la impresora térmica de los nombres que quiero incorporar. Comienzo por la J, ajustando el tamaño de la etiqueta. He de contaros un dato muy importante acerca de estas impresiones. Al igual que cualquier otro ticket de impresión por calor, con el paso del tiempo es posible que lleguen a borrarse. El fabricante de este tipo de papel incluye entre sus características un tiempo o durabilidad de al menos 2 años y disponen de otros con mayor calidad, imagino, con una durabilidad de hasta 10 años. Tenedlo en cuenta porque es posible, todavía no lo sé, no han pasado 2 años, acabo de estrenarlo, que con el uso y el tiempo estas impresiones puedan llegar a borrarse. Dicho esto, continuamos con el tutorial. Acoplo, presiono bien y paso a cubrir con resina UV. Y ya me conocéis, soy Doña Mezclas. Para añadirle un puntito de glamour a esta composición, pues en un recipiente aparte hago una mezcla con resina UV y purpurina y se lo voy incorporando a la J. Una vez tengo cubierta toda la superficie, que llegue bien a los bordes, queda la superficie como una especie de bombillita abombada, introduzco dentro de la lámpara de luz ultravioleta, aproximadamente 2 minutos de curación. Si le añadimos algún minuto extra, esta resina quedará todavía más endurecida y protegerá mejor nuestro trabajo. Aquí no se tira nada. Como me ha sobrado mezcla de resina UV con purpurina, pues se lo añado a la Y y vuelvo otra vez a realizar el proceso de curación con luz ultravioleta. Y para dar un mejor acabado y terminación a nuestro pequeño colgante para Bubu, también cubriré con una capa de resina UV. En esta ocasión sin colores ni purpurinas. Al igual que hicimos la J, realizaremos la letra A. Y la diferencia vendrá con la P. Vamos a hacer una cosa extra que todavía no había probado aquí en el canal. Premio para los que habéis tenido paciencia y habéis llegado hasta aquí. Vamos a probar a realizar foil. Dispongo de un pequeño set con diferentes estampados. Me decanto por uno en tonos morados con dibujos tipos cachemir o paisley. Recorto un pedacito para cubrir la zona que deseo. Extiendo una pequeña cantidad de resina UV sobre esta superficie, cubriendo bien e introduzco dentro de la lámpara a curar esta capa de resina durante 2 minutos. Saco de la lámpara y coloco el pedacito de foil con la capa impresa hacia abajo, la parte brillante hacia arriba, y presiono muy bien con la yema del dedo por encima, que se quede este foil muy bien pegado y adherido a la superficie. Puedo ayudarme también de un buril de silicona o pincel. Y voy a ir levantando el plástico poco a poco, comprobando que se ha transferido el diseño a la superficie. Retiro por completo y aquí estáis viendo el resultado. Transferencia de motivos realizada. Acoplo el nombre en el ladito y cubro ya así toda la superficie, letras y transfer con una nueva capa de resina. Metemos a la lamparita 2 minutos o más a curar y vamos a ver todos estos trabajos en detalle. A ver qué os parecen. La parte de atrás de nuestro hueso me parecía que estaba un poquito pobre simplemente en azul, así que le he colocado una capa de resina UV mezclada con pigmento fluorescente en color naranja y a simple vista no dice nada, pero mirad si le proyectamos luz ultravioleta, un huesito muy original. Voy a montar estas letras de manera muy similar a las primeras que realizamos aquí en el canal, utilizando diferentes fornituras, decoraciones y entrepiezas. Para realizar los agujeros, que me lo preguntasteis mucho en el vídeo anterior, utilizo un Berbiquí, un sistema casero, nada eléctrico, sin necesidad de grandes dispendios, vienen casi siempre con una broca muy finita
Y cuando tengo ya marcado la primera parte del agujero, introducir la hembrilla es muy sencillo. Después le acoplaremos todo lo que queramos, nos guste más, vaya acorde con la personalidad de la persona a quien se lo queremos regalar, o si son para vender y crear nuestro propio negocio, pueden ser más neutros. Y no os creáis que esto es algo único, que todavía tengo más acabados en mente. Sí, por eso han quedado por ahí una C, una E. A ver si me pongo otro ratito y saco esos acabados que tengo pendientes adelante. De momento nuestro huesito será un llavero o adorno, por ejemplo, para la correa, a la espera de saber si nuestro pequeño colgante será utilizado de otro modo. Pues eso, que estoy muy happy con mis letras, diferentes acabados, experimentos y resultados finales. Gracias por vuestra paciencia, haber llegado hasta aquí y nos veremos la semana que viene con alguna otra idea. ¡Chao!